Vamos a leerlo una vez más. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Wow. Esto es tremendo, porque es... ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Se entregó. Se entregó completamente. Nos recibió. Sí. Siendo Nos enemigos, adoptó. dice que nos reconcilió. Exactamente. ¿Y cómo somos nosotros con los demás cristianos? Wow. No, ese trate de evitarlo, no, así por el lado no lo saludí. No. Y sabes que a mí me llama la atención que muchas veces entre mismos hermanos se tratan con despectivos, con palabras que yo digo no son de cristianos. De repente yo los observo y digo, ¿por qué se están tratando así si somos cristianos? Entonces yo creo que esto nos tiene que invitar a reflexionar cómo estoy tratando al otro, qué palabras uso. Creo que ciertas palabras despectivas deberíamos quitarlas de nuestro vocabulario porque somos un cuerpo. O sea, yo no pienso que Cristo me trate así, entonces, ¿por qué trato a los demás de esa forma? Exactamente. Entonces, si en la cruz yo encuentro mi modelo a seguir y veo que Cristo me modela con su ejemplo de cómo Él nos ha tratado, ¿quién soy yo para tratar mal a otro? Y por último, esperémoslo de alguien que no es cristiano, pero qué triste es ver que aún dentro de la misma iglesia, sobre todo sea mucho en los jóvenes, ¿cierto? Que el famoso no te pesco. Yo creo que es algo que está tan arraigado en la cultura, lamentablemente, donde nosotros vivimos, que ese famoso no te pesco es súper hiriente. Y es como, o porque te tengo envidia, porque te celo, porque no puedo tener lo que tú tienes, o porque me caes mal, o porque distintas razones, no te pesco. Y esa manera no nos habla de lo que dice acá, que recibíos los unos a los otros, como Cristo también nos recibió para gloria de Dios. Y me encanta eso que dice, para gloria de Dios. Es decir, nuestra actitud con los demás debiese glorificar a Dios. Ahora, piensa en un segundito, ¿cómo tratas tú? No los que te caen bien solamente, sino que a todos los hermanos de la fe. ¿Eso glorifica a Dios? Sí, no, solamente acordar que para nuestros espectadores internacionales, el no te pesco chileno vendría siendo como ignorar al otro. Me eres indiferente. Claro, que te sea indiferente el que tienes al lado, hacer como que no lo vi. Hoy día está mucho esta frase, ¿no es cierto? Tú vive tu vida y vívela con la menor cantidad de gente posible, ¿no es cierto? Como que rodéate con poca gente, no pesquilla a los demás, tú enfócate en tu mundo, haz lo tuyo, que no te importen los demás. Yo digo, imagínate a Cristo pensar eso de nosotros. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que de alguna u otra forma, esto se ha dado en la iglesia, yo creo, desde el momento, en este caso, que se conforma la iglesia, pero de alguna u otra forma, no sé si me encontrarán razón en esto, las redes sociales han potenciado mucho más estos sentimientos hacia otra gente. Incluso atacándose entre unos y otros, empezando a lo mejor a decir algunas indirectas, cosas que no se note. Y muy sutilmente dejamos finalmente que eso entre a nuestra vida. Claro. Yo creo que hay que preguntar, si tú tienes un problema con alguien o te cuesta relacionarte con las personas o estás muy metido en tu mundo, primero evalúate a ti mismo, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Y yo sé que a lo mejor esto es un poco duro, pero el Evangelio, cuando tú miras la cruz, es duro, porque la cruz te confronta con tu pecado, porque lo que tú estás mirando en la cruz es todo el pecado cargado en una sola persona. Entonces tú miras a la cruz y te sientes identificado porque ahí está reflejado tu pecado y el mío. Entonces lo primero es, ¿qué hay en mi corazón, Señor? ¿Por qué no quiero saludar a esta persona? ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué trato de vivir mi vida tan aislada de los demás? ¿Por qué trato de ser tan indiferente? ¿Qué hay en mi corazón, Señor? Muéstrame. Y a la luz de la palabra el Señor va mostrando qué hay en mi corazón. Y en segundo lugar, pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Y tercer lugar, por así decirlo, es orar por los demás. Si a lo mejor tú dices, Señor, a lo mejor no hay algo en mi corazón, pero es esa persona la que tiene algo en contra mía, no actúes tú de la misma manera, sino que tú empiezas a orar por esa persona y dile, Señor, ayúdame a recibirlo como tú me has recibido a mí, para gloria de Dios. De hecho, disculpa, el hecho de orar los unos por los otros habla justamente de orar entre los hermanos. Y no dice oren por sus amigos solamente. Dice oren los unos por los otros. Y yo creo que en la oración es donde realmente, cuando uno ora por otra persona, es donde realmente encontramos qué es lo que está sucediendo. Si no queremos orar por alguna persona, porque se nos dice, oren los unos por los otros. Si no queremos orar por alguien, es porque realmente algo hay en nuestra vida que nos está impidiendo eso. Así es. Y bueno, no nos queremos alargar tanto en este punto porque hay muchos, pero solamente para concluir dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo.
¿Cuántos de nosotros estimamos al que está al lado como superior a mí? Hoy día vivimos una generación donde no, yo tengo que ser el superior, ¿no es cierto? Sí, y acá, perdón, simplemente que mientras vayamos leyendo este libro de Filipenses y ustedes vayan leyendo cada versículo que Pablo va a estar diciendo, pensemos también en esas cosas que de repente suceden entre los mismos cristianos, de una iglesia contra otra iglesia, creyendo que una iglesia es mejor que otra, o entre nosotros mismos. De repente escuchaba a alguien que decía, qué pena que nosotros entre cristianos parece que nos atacamos más que con gente que no es cristiana. Como que toleramos más al que no es cristiano, pero al que es cristiano le damos duro. Entonces, vayamos viendo estos versículos que Pablo está leyendo, pero reflexionemos en otro. Reflexionemos en esto que les digo. ¿Cómo estoy siendo con alguien de otra iglesia, con esos comentarios en Facebook o en redes sociales que hablabas tú? ¿Cómo veo a los demás? ¿Cómo estoy viendo a los demás? ¿Yo me estoy creyendo superior porque creo que tengo la verdad por sobre otro? Sí, qué tremendo. Y por eso que dice acá en el versículo 4 de Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Los invito a que podamos tener esa actitud de no creernos que somos demasiado superiores a los demás, sino que hay en nosotros esa actitud que hubo en Cristo, que aunque Él era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, la siguiente pregunta sería, ya es así nos comportamos con los hermanos de la fe, pero ¿cuál debiese ser nuestra actitud u opinión frente a los incrédulos, frente a los que no conocen el Evangelio? Y me llama la atención el versículo de Gálatas 6:14 que dice, pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo vuelve a la cruz. Todo vuelve a la cruz. Finalmente, no importa la opinión que los demás puedan tener de nosotros como cristianos o frente a la opinión del mundo. Aquí Pablo dice, no está en mí en gloriarme ni siquiera por yo ser salvo y los demás no. Porque uno podría decir, bueno, ellos son los tontos que se lo pierden y que no creen en el Evangelio. Dice, no, te vas a ir al infierno, exacto, pecador horrible. ¿No es Pero cierto? ¿cómo no entiendes? Y se nos olvida que en algún momento nosotros estuvimos igual que ellos, y se nos olvida que si nosotros hoy día somos salvos, no es por nuestros méritos. Es decir, nosotros estábamos tan perdidos como esa persona y fue por la misericordia y gracia de Dios que hoy día tenemos luz para venir a su Evangelio. Entonces miremos a los que están afuera con compasión como Cristo los ha mirado, y como dice Pablo, que no esté en nosotros el gloriarme, sino solamente en la cruz. Es decir, si hay algo que tengo que gloriarme es en lo que Dios ha hecho por mí en la cruz, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De hecho, hay una frase, no me recuerdo muy bien el nombre del teólogo que da esta frase, pero dice, se supone que tu vida debiese convencer a la gente, a los otros que no creen, de que Dios es real, y no lo contrario. Así es. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos hacia la oposición de esta gente? Porque muchas veces uno dice, bueno, mientras ellos no se opongan a mí, yo los miro con compasión, el Señor los va a tocar, oro por ellos. Pero ¿qué pasa cuando estas personas, amigos que tenemos, compañeros de trabajo, universidad, que no son cristianos, ya no solamente no opinan diferente a nosotros, sino que se transforman en una oposición hacia nosotros? ¿Cuál debiese ser nuestra actitud? Bueno, ahí sí hagámosle la guerra, porque ahora sí, ¿no es cierto? Son mis enemigos. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Wow. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Wow. Me encanta esa parte que dice que no nos sorprendamos como cosa extraña. Y es verdad, porque a veces cuando tenemos una oposición con alguien, nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y en realidad es como, oye, pero no te tendría que por qué sorprender
como si fuera, oh, qué cosa más extraña. Debería sucedernos constantemente porque de esa forma estamos compartiendo los padecimientos de Cristo. Claro, y dice que bienaventurados cuando seamos vituperados. Algo que me llama la atención, sí, es que muchos hoy día ni siquiera son vituperados o mal hablados, porque muchos ni siquiera hablan de Cristo. Ni siquiera saben. Justamente para evitar esto. No, para evitar que me rechacen, yo no voy a hablar de Cristo. Para evitar que me rechacen, yo voy a... Sí, soy un cristiano ahí, o ni siquiera. Para evitar que me rechacen. Cuando Cristo dice, si te rechazan, siéntete privilegiado de poder participar un poquito en el padecimiento de Cristo. Cristo padeció por ti. Algo que nosotros tengamos que padecer no le vendría tan mal tampoco. Y recuerdo justamente lo que veíamos la semana pasada, de lo que decía Pablo. O sea, una cosa me he propuesto y es solamente hablar de la cruz y de Cristo. Y es muchas veces que pasa esto porque la gente hoy día no lo está hablando. No habla de cruz, no habla de la cruz, no habla de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces se avergüenzan de lo que son. Entonces, para evitar esto, dicen, no, mejor voy a pasar lo más desapercibido posible. Total, vive y deja vivir. No tengo por qué estar convenciendo a otros cuando la ordenanza es totalmente contraria. Es ir y predicar a cualquier persona. Y da lo mismo en este caso, no hace una diferencia. Así es. Y así hay un montón de cosas que podemos ir hablando. Como por ejemplo, Caro, ¿qué piensas tú de cómo debiésemos ver ahora el liderazgo? Y qué bueno esto del liderazgo, porque se han dado cuenta que estamos como viviendo una ola muy política, como que antes a la gente o a los jóvenes no les interesaba participar de política o de nada de eso, pero como que ha venido como una ola creciendo, y no solamente en Chile, sino que yo me he dado cuenta que en distintos países, de Latinoamérica por lo menos, que está creciendo como el interés de la juventud de meterse, sobre todo de hacer estos partidos como socialistas, ¿verdad? Y defender los derechos, y mientras más joven, intelectual seamos y defendamos ciertas verdades, como que más cool nos vemos. Pero veamos lo que dice el Señor. El libro de Marcos, capítulo 10, verso 42 dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y acá, wow, por favor todos digan, wow. Porque miren, todo lo que estamos viendo y todos ciertos aspectos, por ejemplo, políticos, que vemos como ciertos gobiernos son mejores que otros, y aparentemente, no, es que esto es social, entonces dar a los demás, que sueldos equitativos, bla, 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 bla. Finalmente, la palabra lo dice, solamente son para enseñar. Los gobernantes lo único que quieren es enseñorearse de las naciones y ejercer su potestad. Pero Él nos está diciendo, yo no los llamé a eso a ustedes. Y los llama a los discípulos y como que los junta y le dicen, ¿saben qué? Si de entre ustedes, alguno de ustedes quiere ser el mayor, sea el siervo. Si ustedes quieren ser el primero, hágase siervo de todos. Y saben que esto es tremendo, porque nosotros estamos viviendo una sociedad que nadie quiere servir. ¿Quién quiere dar su vida? ¿Quién quiere servir verdaderamente? Encontrar a alguien en la política que verdaderamente sirva a su comuna, a su nación, es muy difícil. Sí. La gente lo hace no por servir, lo hace para enseñorearse, para tener una posición. Pero en Cristo, en el cuerpo de Cristo, nosotros como cristianos estamos llamados a servir. Y justamente esta semana leía una frase del pastor Sproul que hablaba acerca de esto, porque decía, claro, hoy día nadie en el mundo que no cree, en este caso en el Señor, quiere servir. Todos quieren estar en los primeros lugares. Tú estás llamado a los primeros lugares. Tú estás llamado a que los otros te sirvan. Entre más tienes y más gente te sirve, eres como mucho más poderoso. Pero ¿qué pasa también dentro de la iglesia? Y me gustaba mucho la frase que él decía, que dice, no nos importa que nos llamen siervo hasta que nos traten como uno. Así es. Exactamente, porque nadie quiere servir a los demás. Y yo quiero, con este punto que es bien práctico, invitarlos a que puedan practicarlo, valga la redundancia, en su día a día. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de servir al que está a nuestro lado? Practícalo en tu casa, con tus hermanos, con tus papás, con la gente que te rodea,
¿cierto? ¿Qué tan capaz eres de servir muchas veces posponiéndote a ti mismo? Eso te hace más grande. Y sobre todo también te invito a que lo practiques en el mundo laboral. Hoy día en el mundo laboral todo el mundo quiere pisotear al otro para mostrar su superioridad y que yo soy y que a mí me promuevan. Pero el que es más grande es el que puede servir a los demás. ¿Cuántos de ustedes podrían traerle una tacita de café a su compañero, ¿no es cierto? Así, hoy te traje esto, servirlo. Eso inmediatamente descoloca a la gente. ¿Y por qué me estáis sirviendo? No, pasé. Yo tengo no es por ponerme como autorreferencia porque no me gusta, pero yo tengo una práctica y que la hago desde que empezamos con la empresa, que es cómo yo siempre puedo estar al servicio de los que trabajan para mí. Sí, y siempre hacerlo. Entonces, yo soy el que a veces va a comprar y les traigo cosas, yo soy el que hago el café y les digo, hoy traigo café, si veo que a alguien le saco la taza, se la lleno y se la paso, porque quiero que ellos vean en mí una actitud de siervo. Un liderazgo distinto. Exactamente, y no de mí el jefe que viene y que les manda. Como es el estereotipo de Exactamente, por eso yo creo que, y los desafíos, que pueden aprender a vivir ese liderazgo. Y qué bueno que de lo dices, Jesús. porque muchas veces pensamos que esto de liderazgo es solamente en la iglesia. Entonces, en la iglesia todos quieren servir, pero afuera, cuando te toca salir al mundo laboral, los que están partiendo en el mundo laboral o los que ya llevan tiempo, cuesta porque hay una lucha de egos, donde todos quieren ser superior, donde todos quieren imponer que tienen el conocimiento, y sobre todo si ya sacaste el título universitario, que se note que yo soy el que tiene el título y no el del lado. Entonces es como que esta lucha de egos, Cristo la calma totalmente diciéndonos, oye, acá no va a ser igual que afuera. Acá entre ustedes, si quieres ser el mayor, si quieres ser el primero, entonces conviértete en el siervo de todos. De hecho, Cristo lo dice, no vine a ser servido, sino que vine a servir. Y a entregar mi vida. Y a entregar mi vida. Justamente, volvemos a la cruz y es el máximo referente que tenemos y el que estamos hablando hoy día. La cruz y Cristo. Así es. Y si Él lo dijo, ¿por qué nosotros no lo podemos practicar? Y así, bueno, ¿qué estamos viendo para recapitular si se une a la sintonía o si estamos acá? Estamos viendo que en la cruz encontramos un modelo a seguir. Y estamos viendo distintas cosas que la cruz nos modela. Nos modela cómo debemos ser con los demás cristianos, cómo debemos ser frente a la opinión de los incrédulos, cómo debemos ser hacia la oposición, cómo debemos ver el liderazgo. Y así podríamos hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, cómo debiésemos ver el matrimonio. ¿Existe esa palabra hoy en día en este sistema? ¿Existe alguien que se quiera casar? Esa es la frase que tenemos, amén, dicen algunos por acá. Mira, primero sirvan. Ahí está. Pero justamente, ¿cómo debemos tratar en este caso, a lo mejor cuando estás en un matrimonio? Y que nosotros tenemos matrimonios jóvenes también. Justamente, a lo mejor usted piensa que, un programa de jóvenes, no están todos casados. Se equivoca. Esto también va para los que se van a casar. De hecho, podemos practicarlo de mucho antes de casarnos, antes del matrimonio. Y es súper lindo darnos cuenta que el Señor Jesucristo nos deja la enseñanza perfecta respecto al matrimonio y la podemos encontrar en Efesios 5, capítulo 25, que dice, tan conocido, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y podríamos dejarla ahí. Pero sigue diciendo, y se entregó a sí mismo por ella. Y de una u otra forma podemos volver al servicio. Todo nos lleva al servicio. Y justamente hoy día hay matrimonios, si la gente se casa, porque hoy día está tan de moda el convivir, el probar con una persona, el probar con otra persona, y nunca llegas a satisfacer ese anhelo de tu corazón, porque no hay amor de por medio. Y cuando hay amor de por medio, se nos demanda servicio. Entonces, ¿quién quiere servir hoy día y amar? Nadie. Todos quieren que los amen, todos quieren que los sirvan, pero es muy clara la palabra cuando dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por ella. Sí. Y sabes que todo se remonta finalmente al llamado de Jesús. ¿Y qué es lo que decía Jesús? Si tiene la cita, dice... Y decía a todos, Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Dice, no tome su cruz una sola vez, sino que dice, tome su cruz cada día y sígame. Y esto es importante, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, bueno, mi versión dice cada día, tome su cruz cada día y sígame.
Y esto es importante porque el tomar la cruz es esa negación, es ese me tengo que entregar. Yo soy el que tengo que ir a ser entregado. De hecho, vemos un sacrificio de amor de parte de Cristo. Vemos también una negación de sí mismo. Cristo mismo, teniendo toda la gloria, se negó a sí mismo, bajó de su gloria. Tenemos el servicio que nos entregó, que lo podemos ver en la cruz. Y finalmente todo ¿para qué está? Para modelar nuestras vidas. Y es ahí donde comenzamos ya, siguiendo en este caso la cruz de Cristo. Está como el manual. Dice, si tú quieres vivir, bueno, tienes el amor, tienes un amor con sacrificio, tienes una negación de ti mismo cada día y un servicio a los demás. Y Efesios 5, como dice ahí, para modelar nuestras vidas, en Efesios 5, que estábamos leyendo, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es una tarea difícil porque nadie quiere negarse a sí mismo. Vivimos en una sociedad del no quiero nada que pueda causarme dolor, nada que pueda pasar a ser un momento difícil para mí. Ojalá todo el placer y el deleite. Pero Cristo nos dijo que nos cuidáramos con respecto a esto, porque muchas veces queriendo obtener todas estas cosas que parecen tan placenteras y bonitas, terminamos perdiendo lo más importante, que es nuestra vida. Así es. Y lo dice Cristo en el libro de Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tremendo. Así que hoy día está muy de moda esto. Mejor ni siquiera hablo de Cristo porque me avergüenza y prefiero guardar mi reputación, mi estatus. Cristo dice, Vina, si tú quieres guardar tu vida, la vas a terminar perdiendo. Pero el que está dispuesto a entregar su vida por su causa y por el evangelio, la va a terminar salvando. Finalmente, si Cristo se entregó él completo, ¿quiénes somos nosotros para tratar de aprovecharnos de esa circunstancia sin entregarnos ahora nosotros de vuelta a él? Sí, porque podríamos estar viviendo a lo mejor unas vidas para Cristo, como estábamos hablando, en silencio, sin que nadie sepa, yo me preocupo, simplemente. Pero qué bueno, no me había detenido en donde dice, por causa de mí y del evangelio. Y hemos estado hablando en esta temporada, si usted se está recién conectando, hemos estado hablando del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Entonces se nos llama, volvemos a lo mismo, se nos llama a hablar de Cristo y ser un ejemplo, en este caso, como Cristo lo fue para nosotros. Y hay una tremenda buena noticia porque el camino de la cruz es un camino de bendición. Estamos diciendo... Amén. Este capítulo se llama Siguiendo la Cruz y quiere decirte que seguir la cruz es un camino de bendición. ¿No me cree? Vayamos al libro de Lucas 13, verso 17, dice así, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo repito, si sabes estas cosas, bienaventurado eres si las hicieres. Y acá quiero hacer una pequeña detención, espero no ser muy larga, pero el bienaventurado no es como una buena aventura simplemente. Esta traducción no es la más adecuada, porque una buena aventura podría decir vas a tener suerte. Es como, una buena suerte. Como claro. una buena suerte, una buena aventura. Pero ser bienaventurado no es como en la lotería. O sea, lo voy a hacer como jugando una lotería a ver si me llega la suerte. No significa eso bienaventurado. Pareciera que podría significar eso, pero no lo es. Lo que significa es que sí o sí, que tú ya tienes, es como una garantía, que tú ya tienes dicha, que tú ya tienes gozo, tú ya tienes felicidad, y eso es bendición. Es ya saber que ya solamente por el hecho de hacerlas, ya tengo una garantía de que ya tengo el gozo. No es que lo voy a tener, a ver si me toca la suerte, lo voy a encontrar, puede que sí, puede que no. No, es una garantía. Eso es la buena aventuranza. O sea, si saben estas cosas, bienaventurados son, o sea, tienen garantizado el gozo
sí las hacen. Podemos saberlas, pero no hacerlas. Y acá la invitación es, hagamos. Así es. Porque de una u otra forma es el camino finalmente que Cristo nos dejó. Es el mismo camino que Él transitó, Él nos está invitando a caminar por la misma senda que Él anduvo. Así es, o sea, es como cuando vas en la playa y vas caminando y dejas tus pasos marcados y cualquier otra persona que vea tus pasos puede a lo mejor ver el camino por el cual transitaste. Y eso es lo que finalmente nos dejó Cristo, las huellas. Pero no tenemos tan solo eso, o sea, vimos cómo poder comportarnos con los demás, vimos que Cristo estaba este modelo a seguir, pero ¿se queda solo en eso? No, se queda en mucho más. Estamos diciendo que cuando miramos a la cruz encontramos un modelo a seguir. Y esto es por poner algunas cosas, porque en realidad podríamos ver que la Biblia tiene modelos de vida para nosotros en muchísimas más áreas de la vida. Pero lo importante acá, a modo de resumen, es que cualquiera sea la situación en la que tú te veas enfrentado, cualquiera sea la relación que tengas, en la condición que estés viviendo, te invito a que puedas mirar hacia la cruz, porque en la cruz encontramos nuestro modelo a seguir. Especialmente en el mundo de hoy, donde todos queremos ser como el mundo dicta. Y es por eso que Pablo dice en Romanos, no nos conformemos a este mundo. Somos cristianos, pensemos distinto al mundo, actuemos distinto al mundo, seamos transformados en nuestra manera de pensar para actuar como Dios quiere. Y Dios quiere que actuemos bíblicamente, por eso dejó su palabra. Así que si alguna vez alguien te dice, es que todos lo hacen, tú dices, sí, pero yo no. Porque todo el mundo lo hace, pero yo pienso distinto al mundo. Y eso es muy, muy importante. Y nos conduce en todo, en cómo deben ser tus relaciones, en cómo debe ser tu familia, en cómo debe ser tu trabajo, todo. Así que yo te invito a que te evalúes. ¿Cómo estoy siendo en mi trabajo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Estoy siguiendo el modelo de la cruz? ¿Cómo soy en mi universidad como estudiante? ¿Qué tan buen estudiante soy? ¿Tengo una relación pololo, polola, novio, esposo? ¿Cómo soy? ¿Tengo un pololeo bíblico? ¿Tengo un matrimonio bíblico? Tengo no sé, en lo que ustedes quieren de su vida, veamos, la cruz es nuestro modelo a seguir. Y no solo eso, sino que en segundo lugar, vamos a ver que en la cruz, aparte de ser nuestro modelo a seguir, en la cruz encontramos nuestra aceptación. Wow. Y esto es muy, muy importante. Porque ¿cuántos quieren sentirse aceptados? ¿No? ¿Nadie aquí? Bueno. ¿No? ¿Todos? Todos queremos sentirnos aceptados. Y bueno, en la cruz encontramos nuestro modelo, nuestra aceptación, que vamos a hablar, pero además mucho más. En la cruz encontramos esperanza, salvación, vida. Y hay una frase de Stephen Timmis y Tim Chester que dice así: el camino de la cruz te aplastará si no abrazas también el perdón de la cruz. Es por eso que debemos regresar constantemente a la cruz para redescubrir la aceptación, el perdón, la compasión y la gracia. Esta es la razón por la cual Jesús nos dio el pan y el vino en la Santa Cena. Esto es tan importante, lo comentábamos hace un rato al empezar el programa, con respecto a la importancia de no solamente vernos como pecadores en la cruz, sino de vernos como pecadores perdonados en la cruz. Y sentir que si la cruz nos recuerda nuestro pecado, la cruz también nos recuerda que ese pecado ha sido pagado y que hoy día yo soy aceptado. Porque no me sirve de nada recordar que la cruz llevó mi pecado y yo sentirme con esa mochila como que todavía cargo el pecado, sino que la cruz nos recuerda que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros y que hoy día podemos disfrutar de su aceptación. Entonces, yo invito a que no te sigas pasando el rollo de que no te acepta el Señor, o que no te quiere, o que eres demasiado malo. O como poníamos la pregunta de que si te sientes frustrado cuando no eres el cristiano que te gustaría, porque estamos viendo recién todas estas cosas de, mira, la conducta del cristiano debería ser de esta y de esta manera. Pero muchos de ustedes pueden decir, oye, yo intento portarme de esta forma, yo intento quizás seguir estos consejos que me están dando, estos versículos, tratar a mi hermano de esta forma, vivir en esto del servicio, entregarme. Pero nos puede suceder a muchos de ustedes, y a mí también me ha sucedido, que en el camino, por más que yo intento, muchas veces siento que no lo logro. O que hubo un día que no lo logré, y eso me frustra. Y esa frustración de decir, quisiera ser mejor cristiano, pero no siempre puedo. Quisiera que mi fe aumente, pero en estas circunstancias, cuando no soy capaz, muchas veces nos sentimos condenados por el pecado. Y eso es lo que queremos decirle a ustedes, chicos.
no se sientan condenados porque Cristo ya pagó. Exactamente, y por eso hay que mirar a la cruz. Ese momento cuando tú fallas y dices, ¿por qué de nuevo? Mira a la cruz, porque la cruz te recuerda que efectivamente tú no puedes. Y por eso que existe la cruz, porque en la cruz llevaron tu culpabilidad. Cuando tú dices, lo intenté y no pude y volví a fracasar, ¿qué es lo que uno intenta hacer? Es alejarse de la cruz. Pero no, vuélvete a la cruz y mira la cruz, porque la cruz te va a recordar, sí, ya sé que fracasaste y vas a volver a fracasar, y por eso que existe la cruz, porque no hay nadie que lo pueda hacer perfecto, sino solo Cristo. Y es por eso que Pablo escribe en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Es decir, ¿cuántos estamos en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es estar juntamente crucificado con Él, y para eso hay que mirar a la cruz, que nos recuerda no solamente nuestro pecado, sino que nuestra aceptación. Y esto es muy, muy importante, y desde ya quiero pedirle que vayan preparando acá su opinión, si quieren comentar algo de todo lo que hemos estado hablando, ya sea de los puntos del modelo a seguir o de la aceptación, porque sería bueno escuchar también qué piensan ustedes sobre esto. Mientras tanto, leemos un poco algo importante que dice el mismo libro de Romanos, porque cuando Cristo muere por nosotros, Él limpia nuestro expediente, pero pareciera que muchas veces nuestros pecados siguen ahí como condenándonos y que no lo podemos sacar. Pero Romanos 3 dice, pues Romanos 3:9, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de los ojos de Dios. Y dice, pero sabemos que de todo lo que dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para toda que boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Es decir, aquí Romano nos está diciendo que todos pecan, que todos se equivocan y que la ley justamente está para condenar nuestro pecado. ¿Qué es lo que es la ley? Todas estas reglas que la Biblia puso, ¿no es cierto?, que Dios puso a través de sus mandamientos, no harás esto, no harás esto, no harás esto, y la ley intenta nivelarnos a ser perfectos, pero como es imposible, en vez de nivelarnos a ser perfectos, lo que la ley hace es condenarnos todo el tiempo, porque dice, tú no puedes dejar de mentir, tú no puedes dejar de robar, tú no puedes dejar de ser codicioso, tú no puedes dejar de ser adúltero, tú no puedes dejar de esto, tú no puedes dejar. Entonces, mientras estemos bajo la ley, lo único que vamos a hacer es sentirnos condenados, porque vamos a mirar a la ley y vamos a decir, yo no cumplo ninguno de esos requisitos y no puedo, y por más que me esfuerzo, fallo. Es por eso que el llamado hoy es, deja de mirar la ley y mira la cruz. Porque en la cruz está el que pudo cumplir la ley de manera perfecta y se está, ¿no es cierto?, entregándote a ti su perfección para que Él tome tu imperfección. Y eso es lo glorioso. Mientras tú sigas mirando la ley, te vas a sentir frustrado e incapaz. Pero cuando miras la cruz, miras a aquel que cumplió la ley y que te imputa a ti su santidad. Y justamente ya lo habíamos hablado. Si te sientes así condenado, si te sientes así y sientes que el pecado es el gran acusador de tu vida, siéntete libre de que la cruz de Cristo te perdona. Y la cruz de Cristo, además de quitar tu expediente, constantemente es necesaria para poder seguir pidiendo y arrepentirnos de nuestros caminos con el Señor. Porque hemos aprendido que de acá a que muramos, constantemente vamos a tener que seguir dándole cuentas al Señor en oración. Y justamente no hay condenación porque obviamente Jesucristo es el que nos redime, pero lo que sigue después en Romanos 3, versículo 21. Sí, lo que seguía después de lo que yo terminé de leer. Justamente me gusta mucho porque continúa diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces podríamos decir que, Pablo, tú leíste en la parte de Romanos todo lo que la ley nos acusa, todo lo que el pecado nos acusa y que no podemos evitarlo. O sea, el pecado es real, lo vivimos, somos pecadores, la Biblia lo dice, no hay ningún justo, pero tú acabas de leer la otra parte. Justificación donde y dice redención. Dice, pero ahora, esto era antes de Cristo, pero ahora que tenemos a Cristo y que tenemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, tenemos que entender que ya no hay condenación. Y justamente la ley testificaba también de Cristo. Así es. De hecho, lo dice, la ley y los profetas testificaban de Cristo. Y esto es muy importante que entendamos que la cruz no elimina la ley mágicamente. Así es. No es como que, ahora está la cruz, no existe la ley. Sino que, ¿qué es lo que pasaba? La ley se tenía que cumplir sí o sí. ¿Y qué pasó? Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Dijo, ok, como ninguno puede, y por ende todos van a morir condenados, yo vengo y voy a cumplir la ley. Y Él vino y cumplió la ley y le dijo, Dios, aquí está. Pude cumplir perfectamente la ley, pero ahora yo voy a llevar el castigo por los que no pudieron cumplir la ley. Y en donde termina justificándose la justicia de Dios, como dice en el versículo 21. Así es. Y por eso que el mismo Romanos, pero en el capítulo 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, es decir, mantenernos ahí en la perfección, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí estamos diciendo que no es que Dios simplemente tomó nuestro expediente y dijo, ok, está justificado, como cuando uno tenía que en el colegio entregar, no sé, un trabajo, y uno tenía un justificativo de que había estado enfermo o algo, entonces tienes un justificativo de que puedes llegar tarde, estás justificado para faltar, estás justificado para entregar el trabajo más tarde, para dar la prueba otro día. Pero esto no se trata de lo mismo. No es que Dios toma nuestro expediente y pone un simple papel o los toma y los tira a la basura, ya, así, no importa, acá está tu expediente, lo tiramos. No es eso, sino que estamos diciendo que alguien tenía que ser condenado, que por la ley alguien tenía que ser condenado, y estamos diciendo que Cristo fue condenado. O sea, Cristo es condenado para que nosotros no tengamos condenación. Y eso es tremendo. En otras palabras, hay condenación ¿para quién? Para Jesucristo. Y como consecuencia, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso es heavy. Cristo es condenado y nosotros somos libertados. Y a mí me encanta porque esto lo podemos ver en el ejemplo de Barrabás. De Barrabás, justamente me estaba acordando. Cuando en el fondo dicen, ¿a quién quieren que les suelte? Y el pueblo dice, suelta a Barrabás. Y nosotros éramos ese Barrabás. Nosotros éramos el que merecía la muerte, pero que nos soltaron. Imagínate, Barrabás dice, ¿y por qué me van a soltar a mí si yo soy un asesino? Y sueltan a Barrabás y crucifican a Cristo. Cristo tomó el lugar de Barrabás en esa cruz. Y ese Barrabás somos todos nosotros, que nos dejaron libres y nosotros, pero si somos culpables, y Cristo toma nuestro lugar. Tremendo lo que hace el Señor. Y sigamos viendo algo, porque con respecto a esto hay un versículo que, ya para ir cerrando, un pasaje muy conocido, pero que seguramente ahora va a tomar un sentido especial cuando lo leamos. Y es el versículo del caso que mostraron los chicos. Exactamente, lo leyó Giral al principio, en 8:28 de Romanos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas? Amén. Y mira lo que dice acá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más Amén. que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le daría un aplauso a Dios por su vida. No sé si tenemos micrófonos para el público. Me gustaría saber qué opinan de esto, qué piensan, qué siente su corazón cuando nos damos cuenta de esta realidad de que estábamos condenados, pero que Cristo ha tomado nuestro lugar y nos ha justificado. Y mientras pasan ahí el micrófono, me encanta esto que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Wow, qué tremendo. Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Nadie. Y es tremendo eso porque dice que que Cristo hoy día está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No solamente nos justificó una vez, sino que ahora se quedó a la diestra del Padre para que cuando nosotros fallemos, Él le diga, Padre, pero acuérdate que yo di mi vida por Él. Así que no. Entonces, con esa convicción dice, bueno, entonces, si ni Dios me condena, porque estoy en Cristo, ¿quién me condenará? ¿Por qué nos autocondenamos? ¿Por qué cargamos con nuestro pecado cuando Él llevó nuestras cargas? Qué tremendo esto. ¿Qué les parece a ustedes, chiquillos? Tenemos ahí algunas opiniones. Sí. A mí siempre me ha llamado la atención muchas cosas de las que se hablaron hoy día, pero el tema sobre Barrabás, sobre el juicio que se hizo a Jesús y a Barrabás y verlo así, de esa forma, que todos en ese momento fuimos y somos Barrabás cada momento. O sea, nosotros deberíamos haber muerto como lo veíamos hace un momento atrás con Pablo. Nosotros merecíamos la ira de Dios, y solamente el saber que merecíamos la ira de Dios ya da escalofrío, ya te da algo, porque no la conocemos, pero el saber que lo que pasó a Jesús y que nosotros deberíamos haber sido el que fuera llevado a la cruz y no alguien tan perfecto como Jesús lo fue, nos hace hacer remeditar y pensar todas las cosas de nuevo. Llega a dar cosas cuando uno piensa todo lo que nos podría haber pasado a nosotros y no lo que hubiera pasado a Jesús. Eso. Por eso que también decíamos al principio, ¿cómo yo voy a mirar a otro que no cree en el Evangelio y decir, oh, este está perdido y no pescarlo? Cuando yo también estaba igual y Cristo murió por mí. Yo creo que también tenemos que mirar a los demás como compasión y decir, wow, gracias Señor por salvarnos y ayúdanos a poder compartir tu Evangelio a otros, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Tenemos otras opiniones por acá? Sí. Bueno, a mí lo que me gusta y lo que queda, por lo menos en mí, ya, es que tenemos que volver siempre a la cruz, ya. Tenemos que estar conscientes de que siempre tenemos que volver a ese lugar. Que si bien porque a veces uno dice ya, uno hace algo que no es correcto, X cosa, y ¿qué hace uno? Uno se esconde. Uno se esconde, uno dice, no voy a ir a arrodillarme a pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque estoy sucio, el Señor quizás no me va a escuchar. Y uno mismo, como dices tú, se ¿cierto? Sanciona. Y todo lo contrario, uno debe correr, ¿cierto? A los pies de Cristo, uno debe correr a la cruz, uno debe correr y arrodillarse y decir, Señor, pecadora soy, pero sé que soy salva por tu sangre, ¿ya? Por tu sangre, por tu sacrificio, por lo que tú llegaste a hacer por nosotros. Como decía la Domi en antes, la ira de Dios, con el Pablo igual lo habíamos, dice, terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Pero efectivamente, nosotros no conocemos eso, ¿ya? La única manera que tenemos nosotros de darnos cuenta que si alguna vez nosotros pecamos, ¿cierto? Que siempre lo vamos a hacer, vamos a morirnos siendo pecadores, ¿cierto? Es volver siempre a la cruz, es correr a ese lugar, darse esa instancia de decir, papá, ¿sabéis qué?
me equivoqué, perdóname. Yo sé que tu sangre me limpia. Y volver siempre a ese punto, no dejarlo como una segunda opción, o no decir, pucha, me mandó un condoro, no lo voy a hacer, no, sino que correr siempre y mirar siempre a la cruz. Eso es como lo que a mí me queda de lo que estamos viendo, hablando ahora. Qué bueno, gracias por ese comentario, qué tremendo. Creo que hay un comentario más por ahí, ¿sí? Ahí tenemos un comentario más. ¿Se escucha? Sí. Ya. De que, o sea, como empezando con lo de la pregunta del principio, me causa un poco de gracia porque como que siempre cada sábado hay algo relacionado a lo que pasó en mi semana. Y esta fue mi semana de que traté de seguir, cambiar. Así, por ejemplo, no comerme la uña y terminé comiéndome la uña. Ahora tengo la mano de nuevo fea. Y como que siempre me pongo así como, ya, esto va a ser, estoy feliz. Después me veo que lo hago y como que me arrepiento, me enojo, me frustro. Pero ahora por lo menos tengo como como la tranquilidad, no sé si decirle satisfacción, pero de que viendo la cruz sé de que voy a seguir haciéndolo, pero por lo menos mientras tenga como la voluntad de querer intentarlo, de querer mantenerme, ser igual a Cristo, que... voy a tarde o temprano poder conseguirlo y voy a tener como ese perdón. Y eso. Y justamente daba en un punto ahí, Alonso, y es muy distinto lo hemos hablado en los capítulos anteriores, a nuestra vida antes de Cristo y a estar practicando el pecado. A decir, mira, realmente vamos a fallar, sí, vamos a pecar incluso cuando estemos una vez salvos, pero ya no vamos a practicar eso. Y si pecamos, abogado tenemos. Así es. A Cristo el justo. Así es. Y haciendo un poco un resumen de lo que estábamos hablando, en el capítulo de Romanos 8, podríamos decir entonces que antes de que tú nacieras, Dios te escogió. O sea, ponte a pensar un poco que antes de que tú fueras gestado en el vientre de tu madre, Dios ya te había escogido. Y como Dios te escogió, te estaba predestinando. Y podría quedar a lo mejor ahí en decir, me predestinó, perfecto, soy salvo. Pero te predestinó a algo mucho más poderoso, que es hacer como Jesucristo. Y es lo que estamos hablando hoy día, el seguir este modelo de Cristo. Y cuando naces, además, nacemos enemigos del Señor, ¿cierto? Porque nacemos con este gen del pecado que traemos de nuestros padres, a causa del pecado, pero a través de Cristo, aún incluso antes de la fundación del mundo, fuimos aceptados por Dios en esa predestinación. Tenía que ocurrir el proceso de arrepentirnos y todo, pero ya estábamos predestinados. Incluso es Dios acercándose a ti. Porque también hemos aprendido en esta temporada del Evangelio que nosotros no podíamos acercarnos por nuestras fuerzas. Es Dios acercándose a tu vida. Y una vez que Él lo ha hecho, dice, te he justificado y además te he glorificado. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Que además nos glorifica. Y bueno, para ir cerrando, yo creo que quizás, como planteamos al inicio, ¿te sientes frustrado cuando no eres el cristiano que quisieras ser? Como decía Alonso, él ponía el ejemplo de sus uñas, ¿verdad? Esta semana sí y se las vuelve a comer. Y así como ese ejemplo, que es muy práctico, podemos decir, cada vez, cada día yo me esfuerzo por ser este cristiano, por tratar de hacer algo, pero en algún momento nos frustramos porque decimos, no puedo cumplir la Biblia, no puedo cumplir toda la ley, no puedo ser como realmente Dios quiere que yo sea. Y yo no quiero que caigan en eso, porque esa frustración nos aleja del Señor. ¿Y saben qué? Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios libres y confiadamente. Podemos entrar a la presencia de Dios libres y confiadamente a su trono. Y quiero preguntarte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Quizás te sientes acusado, como, oh, me pillaron en la mentira, oh, me pillaron
me autodescubrí haciendo algo, podrías decir, ¿quién me va a acusar? O sea, no, por favor, que nadie me acuse delante de Dios, pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y podríamos decir, bueno, Dios te va a acusar, el Espíritu Santo te va a acusar, pero dice, Dios es el que justifica. Ni siquiera ahí te dice, Dios es el que te va a acusar. Dice, Dios es el que te justifica. ¿Y que te justifica qué es? El que puso su vida para que tú no fueras acusado. Quizás podríamos decir, me siento condenado. Escuché la prédica, escuché el mensaje y me siento condenado porque realmente no estoy siendo ese cristiano que me dijeron que tengo que tratar a los demás cristianos de esta forma, o quizás yo he sido una persona que no he querido nunca servir a nadie, entonces quizás te sientes condenado. Pero mira, la palabra del Señor, un predicador, pueden retar tu vida, pueden desafiarte, pero lo que no pueden hacer es condenarte. Y te pregunto, ¿quién nos condenará? Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y de nuevo, podríamos decir, el versículo dice, bueno, es Cristo el que te va a condenar. No, dice que Él está a la diestra del Padre, que Él tomó tu lugar y está intercediendo por tu vida. Cada vez que estás luchando con un pecado, cada vez que estás luchando con una vida que no es la que tendrías que llevar, la palabra te está diciendo, Cristo, que además tomó tu lugar, está a la diestra de Dios intercediendo por ti. Y le está diciendo al Padre, mira, fortalezcámoslo. Mira cómo está, es débil en esto. Démosle fortaleza. Mira, se siente solo. Llenémoslo del Espíritu Santo para que se sienta en amor, para que se sienta que estamos nosotros a su lado. Entonces Cristo al lado del Padre intercediendo por tu vida. Quizás podrías decir, bueno, pero el Señor hace esto ahora que yo entregué mi vida, o lo hacía el año pasado cuando tenía tiempo de servir, pero ahora que ya no lo sirvo tanto. Quizás podríamos tomar de ejemplo los casos que los chicos nos pusieron al inicio. Quizás hay algo que te impide servir. Quizás ahora te aumentaron los turnos de trabajo, tienes demasiada demanda en la universidad y tú mismo te podrías estar diciendo quizás ya el Señor no me ama tanto o ya no tengo esa gracia porque ya no le estoy dando todo lo que podría darle. Quizás una enfermedad que te impide hacer cosas y quizás todas esas cosas tú mismo te autocondenas y te dices, no, quizás el Señor ya con esto no me acepta. Quizás puede ser el caso del segundo joven que haces cosas para Dios y que tu estado de ánimo muchas veces fluctúa en estar contento si a las personas que les hablas reciben de Dios, pero después te sientes frustrado cuando las cosas que haces para Dios parecen no tener el efecto que tú quieres. Pero eso no determina quién eres delante del Señor. Quizás eres el caso de la tercera joven que está todavía en búsqueda del amor o encontrar a la pareja, o quizás no has encontrado a la chica de tus sueños, o quizás no estás encontrando tu lugar o qué estudiar o la carrera. Reemplaza quizás, si no es tu caso el del amor, reemplázalo por esas cosas. Quizás no estás obteniendo los resultados que quieres en tu vida, pero ¿sabes qué? Tu vida vale más que todo eso. Y dice la palabra y lo leíamos, que todas las cosas, si tú amas a Dios, te ayudan para bien y te están moldeando, porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerte semejante a Cristo. Entonces no importa lo que estés viviendo, una frustración, no encontrar lo que deseas, Dios está usando esas circunstancias de la vida para moldearte a su imagen. Y te lo digo, ¿quién te apartará del amor de Dios? Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación, ese problema que tienes? ¿Angustia cuando te sientes en soledad? ¿Persecución cuando sientes que las personas te condenan por seguir a Cristo? ¿Hambre, desnudez, cosas que no tenemos idea de lo que significan? ¿Peligro, espada? No vivimos ni siquiera en un país de guerra. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de Cristo parece que nuestra vida es muerta todo el tiempo, que somos como contados como ovejas que van al matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores
por medio de Cristo Jesús. Y quiero decirte, no importa esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, esa impotencia o esa frustración que estás viviendo, porque dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estás viviendo hoy, ni lo porvenir, ni el futuro. No le tengas miedo al futuro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el libro de Sofonías dice que el Señor pelea por ti como un guerrero. Y dice que Él se alegra en ti, que Él se regocija en ti. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo le daría un aplauso al Señor y le diría, gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Te invito a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos en este momento y deja que el Señor ministre tu vida. Señor, yo quiero orar en esta hora por todos los que se han sentido frustrados, por todos los que se han sentido angustiados, débiles, decaídos. Padre, que sepan que en ti está su fortaleza, que en ti son más que vencedores, porque tú ya venciste. En medio de nuestras dolencias, de nuestra angustia, de nuestras debilidades, tú ya venciste, tú ya pagaste, Señor. Gracias, porque día a día me haces como Cristo, día a día me perfeccionas como a Cristo. Gracias por permitirme andar por la misma senda que Cristo anduvo. Hoy, Señor, vamos tras la cruz de Cristo, vamos tras el camino de la cruz y decimos, quiero parecerme a Cristo. Ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero ir tras tus pasos. Señor, yo quiero ahí ir tras tus huellas. Quiero seguir el mismo camino que tú hiciste. Perdóname, Señor, si pienso que es en el poder de mis fuerzas, pero hoy entiendo que tú ya hiciste todo. ¿Por qué no levantas tus manos y adoras al Señor con nosotros?